Hola a todos, soy Zedadolf con una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Freezer tenía una quinta forma? Antes de empezar el video, quisiera recomendar los canales de Pooh, El Cotorrito Rey, Kefla YouTube y David Tops para que les den una oportunidad de crecer. Al igual que si te gusta esta clase de videos, le des un clic a la suscripción y a activar la campana para estar atento a cuando haya nuevo material. ¡Comencemos! Para tomar en consideración el hecho de que Freezer tenga una quinta forma, se tomará en cuenta a Cooler, quien a pesar de no ser canónico, igual puede influir al verlo en su película con una forma base parecida a la cuarta forma de Freezer. A pesar de que hasta la saga de Namekusei hubo niveles de poder oficiales, registrando Goku en Super Saiyajin un poder de 150 millones, y Freezer un poder de 120 millones. Aunque esos niveles tampoco pueden estar tan exactos porque hay que considerar que Goku con el Kaioken aumentado a 20 veces, no logró darle problemas a Freezer, al igual que posteriormente Goku se desgastó, y Freezer fue herido por la Genkidama. Incluso el poder de Freezer debería estar más elevado a su 100% para haber puesto en problemas a Goku desde el principio a comparación de Goku con el Kaioken, donde lo catalogaban igual a Freezer. Bueno, en contexto, en declaración de una guía de la Villamp del 2004, se anunció la aparición de Cooler en el Dragon Ball Z Budokai 3 en su forma definitiva con un poder de 470 millones. Lo cual si lo comparamos a niveles de poder no oficiales, supera hasta los androides 17 y 18, y Goku pudo eliminar sin problemas al villano, siendo que esta versión de él no fue a Yadrak, aunque la segunda película lo contradiga. En este patrón me basaré en que Freezer en su quinta forma, duplicaría su poder de 100%. Así que empezando con el guión, toda la historia tendría su rumbo como la conocemos, pero Freezer al llegar a su cuarta forma aclararía que aún tenía una forma más. Vegeta confiado al sentir que ya era un Super Saiyajin, tras recuperarse gracias a Dende lo confrontaría, donde terminaría igualmente agonizante y posteriormente asesinado cuando llega Goku. La batalla entre el Saiyajin y el tirano habría llevado el mismo transcurso hasta que Goku arroja la Genkidama. Freezer no tendría mucha dificultad en sacar un porcentaje más elevado de su poder debido a que como no se encuentra en su forma definitiva, le sería más fácil acceder a más poder de una anterior. La Genkidama habría estallado sin percatarse los demás de que Freezer habría sobrevivido, donde minutos después se haría presente con pequeños rasguños y dejaría gravemente herido a Piccolo y causando la muerte de Krillin. Goku se transformaría en Super Saiyajin, exigiendo a Gohan largarse junto a Piccolo y que busque a Bulma. El pequeño haría caso mientras que Goku iniciaría su pelea en contra del Emperador del Mal, quien recibiría paliza al inicio del combate en contra del Super Saiyajin. Donde pasados los minutos, Freezer arrojaría una bola destructora hacia el núcleo de Namekusei para destruirlo en los siguientes 5 minutos. Freezer confiado le diría que aún le queda una transformación, pero antes de aquella aún si usa el 100% de la actual, ya será suficiente para aniquilarlo. Goku optaría por permitírselo para ganar tiempo suficiente con que Gohan escape del planeta. Freezer incrementaría más rápido su poder y su musculatura no aumentaría demasiado al ser una forma que aún podría controlar, donde le daría una cantidad de golpes y ráfagas de energía a Goku para dañarlo. A pesar de todo, Goku recuperaría el equilibrio y pelearía en serio, esta vez con el propósito de matar a Freezer al tener conocimiento de que si pasa a su siguiente forma no podrá vencerlo y escapar del planeta. Pero Freezer no se dejaría caer tan fácilmente, quien al no tener un desgaste masivo de poder, todavía complicaría al Saiyajin que ya antes estaba desgastado por el Kaioken, la Genkidama y las heridas. Cada vez iba quedando menos tiempo para la explosión de Namekusei, y por parte de la Tierra, con la ayuda de Shenlong habrían revivido a todos los que fueron asesinados por Freezer y sus hombres, trayendo de vuelta a algunos de los Namekianos y a Vegeta. Dende se apresuraría para pedir trasladar a todos hacia la Tierra a excepción de Goku y Freezer como petición del Saiyajin en la intervenida conversación entre Kaiosama y Saichoro. Freezer bastante molesto por lo que acaba de pasar decidiría pasar a su quinta forma, la cual aumentaría su poder a 240 millones, impactando al Saiyajin por su descuido y empezando a recibir una paliza por parte del Emperador del Mal. Goku tras el transcurso del combate habría perdido su transformación de Super Saiyajin, y Freezer terminaría por acabar con su vida. Freezer posteriormente iría en búsqueda de su propia nave para buscar oportunidad de escapar más rápido que con su propio ser debido a que no tendría cómo comunicarse con alguno de sus soldados para llegar más rápido a su planeta. Su nave estaría descompuesta y recordaría las naves de las fuerzas especiales Ginyu, donde regresando a su forma anterior, debido a lo gigante que se había vuelto, terminaría agarrando una y cambiándole la dirección para ir de regreso a su planeta. El planeta Namekusei terminaría haciendo explosión, donde Kaiosama habría tenido que
informarles a Tenchin-han, Yamcha y Chaos que Goku murió a manos de Freezer y él terminó escapando, explotando el planeta Namekusei también. Esto de todas maneras sería informado por Yamcha a través de Kaiosama a los demás, impactando a todos por la noticia, sobre todo Vegeta al haber presenciado a Goku como un Super Saiyajin, y que ni eso haya podido acabar al emperador del mal, sobre todo informándoseles que Freezer seguía con vida. Bulma entonces le haría saber a Yamcha que con las esferas de Namekusei a comparación de las de la Tierra, tardan 130 días en activarse a comparación de las de la Tierra, y que podían revivir a alguien todas las veces que quisieran, ya Mori habiendo tomado el nuevo cargo de patriarca. Por lo que los namekianos se refugiarían en Corporación Cápsula, y al esperar de los meses, pedirían el deseo de trasladar las almas de Goku y Krillin a la Tierra, reviviendo a cada uno con los 2 deseos posteriores. Pero mientras eso sucedía, Freezer habría tenido un encuentro con su padre en su planeta, quien le preguntaría sobre lo que pasó en Namekusei. Freezer contaría que destruyó el planeta junto al último Saiyajin, aunque no pudo obtener su deseo de la inmortalidad. Ahora Freezer recordaría que Vegeta y otros habían regresado a la vida y que en conversaciones anteriores, Vegeta y Nappa habían ido al planeta Tierra por las mismas esferas del dragón y que tal vez allá fueron trasladados. Por lo que dentro de unos días decidiría junto a él emprender un viaje para acabar a los restantes y obtener una oportunidad. Regresando a la Tierra, Goku estaría consciente de que Freezer sigue vivo y que algún día podría ir por ellos, por lo que necesitará volver a obtener la forma del Super Saiyajin y más que eso debido a lo inalcanzable que se encontraba su poder. Donde pasando algunas semanas luego de regresar a casa y entrenando de vez en cuando junto a Piccolo, Kaiosama le informaría a Goku de que Freezer iba en camino hacia allá y que iba acompañado de su padre, quienes llegarían en algunos días. Ante tal aviso, y Goku no contar con el poder suficiente para pelear contra Freezer, Piccolo intervendría en el asunto diciendo que aún tiene una forma para vencerlo, y es si se fusiona con Kamisama. Goku recalcaría que eso podría llevar a que las esferas del dragón dejen de existir, donde el namekiano le contesta que de todas formas tienen a los namekianos, aunque no estaría mal si le piden a uno ser portador de aquellas. Goku entonces queda de acuerdo con eso, y el namekiano va al templo de Kamisama para fusionarse con él. Kamisama ya enterado de la situación y notando que Piccolo ya eliminó todo rastro de maldad, terminarían volviendo a ser uno solo. Debido a que en la saga de los androides se le vio a Piccolo ser superior al mismo Vegeta en Super Saiyajin y pudiendo estar al nivel del androide 17. Este siendo uno previo y con menos entrenamiento, aún alcanzaría un poder que podría rivalizar contra Freezer en su quinta forma. Por lo que el namekiano estaría preparado para enfrentar una vez más al villano y ponerle fin a su vida de una vez por todas. Así habría llegado el día, donde Goku tendría un acceso incompleto aún al Super Saiyajin, y reuniéndose también Vegeta debido al nuevo ki del namekiano, sabría que es el momento de que Freezer esté por ellos. Tras llegar la nave, verían a Freezer acompañado de su padre y un ejército preparados para atacar la Tierra. ¿Qué? Goku, se supone que te maté en Namekusei. Por supuesto, pero me revivieron con las esferas del dragón, no dejaremos que te apoderes de aquellas. Vegeta, Gohan y Krillin se encargarían de detener a los soldados, mientras que Freezer volvería a pasar a su quinta forma, donde el namekiano Piccolo le diría que ahora él será su oponente. Freezer con una sonrisa confiada le dice que será inútil, recalcándole la humillación que le dio en su tercera forma. Pero Piccolo sin pestañear se mueve a gran velocidad que consigue conectarle una cantidad de golpes al tirano que lo dejarían sorprendido ante gran incremento masivo de poder. Freezer estaría en aprietos, mientras que Goku en Super Saiyajin se estaría encargando de pelear contra King Cold. Aún así Vegeta, Gohan y Krillin ayudarían a Goku a pelear contra Cold al desconocer de lo que sería capaz, y esperarían a que Piccolo se libere de Freezer para que pueda ayudarlos contra él. Freezer recuperando el equilibrio contraatacaría a Piccolo, quien sin su ropa pesada liberaría poco a poco más poder hasta llegar al máximo. Donde sin poner dudas como Goku en otras ocasiones, arroja una granada luz para terminar desintegrándolo. Por otro lado, Goku estaba poniendo en problemas a Cold, pero a la vez estaba exigiéndole marcharse del planeta al ser acabado su hijo. Piccolo a la distancia le arrojaría un Macanco Sapo para atravesarlo y diciéndole a Goku que se deje de juegos, donde Vegeta estaría de acuerdo con el namekiano, cargando un Gallic-Ho, dejando a Cold en peores condiciones. Goku impulsado por las opiniones de sus compañeros, quienes le recalcarían lo que sucedió por dejar a Freezer convertirse en su quinta forma, con un Kamehameha terminaría acabando con la vida de
King Cold. Posteriormente regresarían a sus vidas como corresponde, donde Vegeta empezaría a entrenar con gravedad aumentada para volverse más fuerte, pidiéndole al padre de Bulma una habitación de gravedad hasta 300 para empezar y ser más de aporte en una futura ocasión. Mientras que pasados otros 130 días, usarían las esferas de Namekusei para revivir a Tenchin Han, Yamcha y Chaos. Con los Namekianos también hablarían sobre si alguno de ellos sería el nuevo Kamisama de la Tierra, ofreciendo a Dende por sus habilidades mágicas y que aún podía mejorar, donde él sería llevado al templo para practicar y llevar a cabo la reactivación de las esferas. Donde al pasar otros 130 días, los Namekianos terminarían usando las esferas para trasladarse hacia un nuevo planeta y hacer sus vidas nuevamente. Mientras que el resto de los guerreros volverían a tener una vida pacífica como de costumbre, pero tendríamos por su parte a quienes no frenarían sus entrenamientos como Goku al tener un compañero mucho más fuerte que él en su forma Saiyajin, entrenando algunas veces con él para poner a prueba sus resultados, como sumando a Gohan en ocasiones, mientras que Vegeta por su parte luego de un año habría podido transformarse en Super Saiyajin, dándose cuenta de que no solo uno era capaz de alcanzar dicha transformación. También terminaría conectando con Bulma y tendrían a Trunks, donde pasados los años, Goku no fallecería porque al no ir a Yadrak no se habría enfermado del corazón, y un día los androides 17 y 18 harían su ataque. En esta ocasión los guerreros se harían presentes, donde Yamcha perdería la vida por el descuido y subestimación ante aquellos enemigos sin ki. Goku vería el logo de la patrulla roja que traían, dándose cuenta de que aún parte de la patrulla roja con la que acabó seguía viva, preguntándoles sobre quiénes son en realidad. Los que darían a conocer que son los androides número 17 y 18 creados por el Dr. Makihiro con el propósito de acabarlo, aunque lo terminaron matando debido a que los dormía con un control y que ahora quieren acabar con todo. Goku se transformaría en Super Saiyajin luego de ver que Yamcha fue acabado fácilmente junto a otros humanos que no tenían nada que ver, donde el poder independiente de cada uno era suficiente para dejar humillado al Saiyajin. Vegeta tampoco se queda atrás y se transforma en Super Saiyajin, y Piccolo se quita su traje pesado para elevar su poder al máximo. Así el Super Namekiano, gracias a sus entrenamientos y la compañía de ambos Super Saiyajin, a pesar de lo difícil que habría sido, habrían logrado acabar con la vida de los dos androides cargando sus mejores ataques. Posteriormente irían con Dende, que hizo su arreglo a las esferas del dragón, como agregándole esta vez el detalle de revivir más de una vez a la misma persona, así pudiendo revivir a Yamcha junto a las otras personas fallecidas y reconstruyendo parte de lo que fue destruido con el otro deseo. Por otra parte, Cell seguiría incubándose para despertar en un futuro lejano, sin que se sepa de su existencia. Y hasta aquí queda la primera parte de esta historia. Si les gustó, recuerden dejar su like y no olvidar su suscripción al canal y seguirme en mis otras redes, como apoyar lo que se coloque en pantalla final. También invitarlos a dejar un comentario especulando lo que podría pasar posteriormente. Y hasta la siguiente, bye.